cuya responsabilidad de la coordinación estuvo en el compañero Henry Piz, recientemente fallecido. Este es el documento que se entregó a los regidores como versión preliminar, que se los voy a pasar para que lo vayan hojeando un poco mientras hablo, sin que se distraigan mucho o de repente porque tiene distintos detalles, para tener una idea, ¿no?, de qué es lo que contiene ese documento. Entonces vamos a ir pasando, porque en 20 minutos, y son 16 transparencias. La Municipalidad de Lima, a través del Consejo, convocó para formular un plan regional de desarrollo concertado de Lima. Y la idea era trazar un nuevo horizonte. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando asume la administración pasada, la municipalidad, el plan vigente ya estaba vencido. Incluso con una estirada que se le había hecho al plan anterior, que debió concluir y debió iniciarse el proceso con la alcaldía del doctor Andrade. Pero ahí hubo como una parálisis y el tema se abandonó. Entonces, hacer esto requería una metodología de trabajo, determinar dónde, cómo planificar y cómo hacer que el horizonte de planificación incluya a todos los actores de una ciudad como Lima, con 9 millones de habitantes. Entonces, hay alguna información general que todos ustedes conocen seguramente. Una ciudad de cerca de 9 millones de habitantes, hoy día quizá un poquito más, un poquito menos, depende si en la conurbación consideramos en términos reales a la población del Callao, y estamos hablando de una de las ciudades del gran grupo de las megalópolis del mundo, es decir, de ciudades que tienen más de 8 millones de habitantes. Si ustedes preguntan cuántos millones de habitantes tiene Madrid o cuántos millones de habitantes tiene Berlín, se van a encontrar con sorpresas. Yo recuerdo hace muchos años, el último mundial de fútbol que fuimos, Pocho Ropigliosi, nuestro comentarista deportivo, decía: he llegado a Madrid y tiene 2,5 millones de habitantes, no puede ser. No puede ser que Lima sea más grande que Madrid. Y claro, Lima era más grande en términos de cantidad de población. Entonces, para formular este plan, se hizo un horizonte de 12 meses, es decir, trabajarlo durante 12 meses y durante esos 12 meses trabajarlo en 2 niveles. Uno, un nivel de estudio, de trabajo de oficina, de trabajo de taller, de investigación, y otro que fuera un trabajo de concertación con la población organizada. Es decir, ver cuáles son los elementos más importantes que impactan a las personas. Para eso, el escenario era el de la conurbación Lima-Callao y por otro lado tener en cuenta el ex departamento de Lima, es decir, todo lo que es la región Lima sin Lima metropolitana. Entonces estamos hablando de un escenario en el cual hay muchas autoridades que toman decisiones todos los días. La Municipalidad Metropolitana de Lima, el Programa Regional de Gobierno de Lima, que supuestamente la Municipalidad de Lima también es región, más 42 municipalidades distritales, que cada una se considera casi un país autónomo a sí mismo, aunque no lo sea, más la Municipalidad Provincial del Callao, más el Gobierno Regional del Callao, más 6 municipalidades distritales del Callao. Entonces, a eso hay que agregar el Gobierno Regional de Lima Provincias, porque el agua que viene de los ríos, por ejemplo, viene desde un espacio que está fuera de la provincia de Lima, que son las otras provincias que son administradas por la región Lima Provincia. Entonces estamos hablando de un escenario sumamente complejo. Y por eso el plan se planteó Lima, ciudad-región. Es decir, no solamente se puede ver la ciudad como tal, sino verla en el conjunto de la región. Y eso estaba enmarcado en el proceso del plan de descentralización que arrancó el 2001 con el gobierno del presidente Toledo, y que suponía que para Lima había que tener un gobierno regional. En ese entonces
habiéndose creado, por ejemplo, el gobierno regional del Callao, la Municipalidad de Lima Metropolitana asumió que para lo que era la región Lima debía haber un régimen especial. Pero en ese régimen especial no se avanzó mayormente. Para hacer este plan de desarrollo regional, de plan concertado, se plantearon tres grandes tareas: el diagnóstico de partida y la necesidad de actualizar la información que se tenía sobre distintos rubros, a veces era del año 90, del año 95, en fin, y identificar quiénes son los actores sociales, así como la metodología de cómo hacer la consulta. Para el tema de la consulta del Plan de Desarrollo Regional Concertado, se establecieron 10 mesas temáticas y 4 foros, y temas para trabajar en esas mesas que eran educación, salud, pobreza, cultura y desarrollo, medio ambiente, riesgo y vulnerabilidad, espacios públicos, áreas verdes y recreación, economía, comercio, producción y servicios, movilidad, transporte y vialidad, seguridad ciudadana, crecimiento urbano, agua, saneamiento y vivienda. Es decir, estábamos hablando de muchos temas, pero también hablábamos de actores, es decir, las necesidades del conjunto de la población, no un ciudadano abstracto, sino niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Posteriormente se amplió a personas con discapacidad, pequeños y medianos microempresarios, población lesbiana, gay, trans, bisexuales, que pidieron participar en el proceso del plan. Y por supuesto también la participación del sector privado, es decir, los gremios empresariales, los bancos, la CONFIEP, ADEX, las distintas organizaciones que tienen presencia y que hacen lobby, que están todos los días en los periódicos, y que su voz sí se escucha permanentemente, cuando muchas de estas otras voces más bien les cuesta trabajo aparecer un instante en la radio, en la televisión o en los diarios, ¿no? Para eso, finalmente, luego de todo el trabajo, se concluyó que las aspiraciones de la población, entendida como sus demandas de distintos sectores, definir una visión para Lima al año 2025. Esto es solamente una frase larga, pero esa frase larga ha tratado de resumir todo un trabajo que se hizo. Es decir, Lima, ¿qué es Lima? Es una ciudad milenaria, sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas, con su naturaleza, reconocida como centro turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico suroccidental, es decir, es una ubicación estratégica en Sudamérica, un hogar ordenado, seguro, democrático, una ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora. Esas fueron las ideas fuerza que fueron apareciendo de la consulta y que se trató de resumir. Los ejes que se van a plantear en ese documento que ustedes están viendo, que en realidad más que un documento es una propuesta de gobierno de qué es lo que debe hacer el conjunto de la comunidad, no solo la Municipalidad de Lima, sino el Estado, el sector privado, las familias, todos los que vivimos en esta metrópoli, a partir de 4 ejes. Primero, un eje estratégico 1, Lima, ciudad intercultural, inclusiva, saludable, educadora, donde la ciudadanía desarrolla sus capacidades y potencialidades y habita en condiciones de convivencia democrática. Ahí hay muchos contenidos. Un eje estratégico 2, Lima, una ciudad policéntrica, es decir, esta Lima que se ha estado hablando hace un instante, de la Lima Norte, la Lima Sur, la Lima Centro, la Lima Este, articulada, sostenible, que redefine el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que brinda servicios adecuados. Es decir, no hay que ir al centro de Lima para todo, ¿no? Sino que la ciudad presta servicios de una manera articulada y policéntrica. En tercer lugar, una ciudad que es del conocimiento, que es competitiva, generadora de valor agregado, generadora de mayor riqueza, capital del turismo cultural, centro de servicios especializados, cuya población emprendedora accede a diversos mercados nacionales, mercados regionales, mercados internacionales.
Y finalmente un cuarto eje como una ciudad-región que cuenta con un sistema de gobierno municipal, metropolitano, participativo, eficiente. Esos fueron los ejes que se encontraron y que se establecieron en el plan. Yo solamente voy a hacer una presentación rápida de dos metas estratégicas y algunos detalles sobre eso, porque a más no podemos llegar, y más bien tratar de mostrar cómo el plan sí tenía y sí tiene objetivos y metas muy específicos. Metas estratégicas del eje 2, de esos 4 ejes señalados anteriormente, referidas al eje 2. 100.000 viviendas construidas mediante programas de vivienda. Programas de vivienda que puedes hacerlo el Estado, la municipalidad, el sector privado, la autoconstrucción de las familias. Estamos hablando de una meta de 100.000 viviendas al año 2025. 98% de viviendas cuentan con servicios básicos. Hoy día hay un número importante de viviendas que se acerca al 10% o 15% que no tienen agua ni desagüe, para hablar de algo terrible que es vivir sin agua y desagüe en una instalación domiciliaria. Lo que se plantea es llegar al 98% que sí lo tengan para el año 2025. Disminuir en 50% el número de accidentes de tránsito y de las muertes que producen. Es una cosa que se puede medir, que se puede contabilizar. De 600 a 300 accidentes por cada 100.000 habitantes y de 500 a 250 como promedio de muertes por accidentes de tránsito al año. Bajar de 500 a 250 muertos. Es un dato que es el resultado de una serie de políticas de tránsito, de transporte, ¿no?, que se plantean como una meta que se pueda medir. La disminución en 25% del viaje de tiempo de los usuarios de las áreas norte, este y sur, de 80 a 60 minutos. Es decir, bajar 20 minutos en promedio lo que cuesta trasladarse de la vivienda al trabajo o al estudio o lo que sea. 50% de las viviendas de alto riesgo mejorando su situación. 100% de las empresas de transportes organizadas y formalizadas en la propiedad de su flota, ¿no? Esa es la reforma del transporte que está planteada, como llegar al 100% de empresas organizadas, formalizadas, con propiedad de su flota. En funcionamiento un sistema intermodal de transporte urbano, habiéndose implementado las líneas 1 y 2 del tren urbano y los corredores complementarios y de integración. Luego hay otras metas, ¿no? 100% del recojo de la basura, de residuos sólidos, de los residuos dispuestos de manera segura, 25% segregados, es decir, seleccionados en la fuente. 43 distritos cuentan con sistema de recolección selectiva de residuos, 100% de áreas verdes productivas protegidas, 12.680 hectáreas de parques, 5 metros cuadrados de área habitable. La Organización Mundial de la Salud propone 8 metros y Lima tiene en realidad 3.9 metros por habitante de área verde, pasar de 3.9 a 5, es decir, ampliar las áreas verdes. Y así tenemos, ¿no?, 100% de los parques metropolitanos se mantienen con aguas tratadas, aproximadamente 9.600 hectáreas, y no con agua potable. Entonces, también en el eje 4 se plantea, en términos de la gobernabilidad, tener un sistema metropolitano de planificación y gestión participativa implementado, un plan de ordenamiento ambiental urbano metropolitano elaborado y vigente, la participación de la municipalidad en el directorio de SEDAPAL, que COFEPRIS sea gestionada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esas son metas estratégicas de este eje, y luego vienen programas y proyectos que están detallados en ese documento. Por ejemplo, referido a la meta 2, programa de implementación de un sistema intermodal de movilidad y transporte. Programa de implementación gradual de un sistema de corredores de transporte. Es el corredor azul, los famosos corredores de alta capacidad con buses articulados en carriles segregados, como una meta al año 2025 que tiene que ir avanzando progresivamente. Un programa de líneas de metro del tren urbano, que si bien lo hace el Ministerio de Transporte y lo hace el Gobierno Nacional, debe la municipalidad, el Gobierno Regional de Lima Metropolitana, asumirlo como un programa
gradual de esas líneas del metro y un programa de mejoramiento de la movilidad peatonal y en bicicletas. Entonces, hay programas que están planteados, ¿no? Seguimos. La municipalidad ejerce las funciones de gobierno regional, funciones que ahora no las ejerce, funciones de gobierno regional que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, con la educación, con una serie de sectores, incluyendo cosas como energía y minas, porque uno dice, acá hay una serie de canteras, hay un manejo de la energía metropolitana que está en manos del gobierno nacional, no del gobierno regional como ocurre en el resto del país, sino el gobierno nacional. Entonces, en el otro caso, el cuarto objetivo estratégico, por ejemplo, se plantean temas que tienen que ver con la reorientación del crecimiento, la ocupación y el uso del suelo. Un programa de saneamiento físico legal de viviendas que incluya la gestión del COFOPRI y su transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un programa de promoción y financiamiento para la culminación o ampliación en altura de vivienda segura. Un programa de implementación de escaleras, muros de contención y habilitación de un cinturón ecológico en el área de laderas de cerro. Un programa municipal de vivienda social subsidiado para población de extrema pobreza, privilegiando hogares facturados por mujeres. Un programa municipal autosostenible de vivienda en áreas de expansión urbana. Un plan de saneamiento físico legal del suelo urbano y tierras seriazas para proyectos de vivienda social. Eso está planteado como un acuerdo al que han llegado los ciudadanos de Lima, que han sido consultados para construir este plan con las distintas áreas, ¿no?, en las que se ha dividido Lima metropolitana como áreas y subáreas propuestas de cómo gestionar la ciudad, no con 42 distritos, sino con una lógica que tenga mayor homogeneidad en el espacio para su manejo. Esta es una propuesta, ciertamente, pero es una propuesta que salió de las consultas, de las discusiones que se estuvieron haciendo. Esta gráfica más bien lo que muestra es el proceso de crecimiento de Lima. El color crema, el más ligero, es la Lima más antigua, y el color rojo o naranja más intenso son los terrenos que se han ido ocupando en los últimos años. Entonces nos va dando una idea de cómo ha ido creciendo Lima y cómo, por ejemplo, toda esta zona es una zona de alto riesgo por la forma como ha crecido Lima, hacia dónde y de qué manera ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Como eso hay una serie de documentos y mapas y planos. Esto es el tema de las mancomunidades. Existe una serie de acuerdos entre varias municipalidades para administrar la seguridad ciudadana, para el recojo de la basura, para distintos temas, y existen estas mancomunidades que son niveles de coordinación que hay en la ciudad. Por ejemplo, la Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima, donde están San Borja, San Juan de Miraflores, Villa María, Villa El Salvador, Pachacamac. O la Asociación de Municipalidades de los Distritos del Litoral Sur, donde están Lurín, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María del Mar, Usana. Son instancias que existen, herramientas que se pueden utilizar y que no están siendo utilizadas necesariamente, entre otras cosas porque tenemos muy poca institucionalidad. Es decir, se van unos alcaldes, llegan otros nuevos con todos sus funcionarios nuevos y después de 3 meses se enteran de que existen las mancomunidades y entonces empiezan a decir, vamos a reavivar nuestra mancomunidad, vamos a buscar el del Agustino, el alcalde de Acta, el de Santa Anita, el del Lurigancho, Chosica y el de Chaclacayo, y ver qué cosas podemos hacer conjuntamente para, no sé, manejar en términos coordinados el tráfico, la implementación de la carretera central en esa ruta, en fin. Hay distintas instancias de coordinación que existen en la ciudad, ¿no? Entonces, en esta presentación bastante rápida, yo lo que he querido es mostrarles, primero, que este plan se hizo con una consulta que llegó a más de 18,000 personas que voluntariamente se inscribieron y participaron
en todas esas mesas, en todos esos foros, en el conjunto de Lima, y que trabajaron en un promedio de 2 a 4 horas libremente, discutiendo los diferentes temas que han sido rápidamente presentados, y como fruto de eso, que fue escrito, filmado, grabado, se tiene un archivo impresionante de lo que son las demandas de la población. Demandas, por ejemplo, que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Entonces ahí se analizó y se discutió, y estuvieron los comandantes, los jefes de las comisarías, más los ciudadanos, por ejemplo, de las organizaciones de seguridad ciudadana de los distintos distritos, discutiendo cómo vamos a tratar el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema de iluminación, es un tema de rejas, es un tema de capacitación de los jóvenes, es un tema de trabajo, es un tema de iluminación, es un tema del transporte, es un tema del ordenamiento de la ciudad, y fueron saliendo distintas ideas. De repente en San Luis aparecieron unas ideas, de repente en Comas aparecieron otras, a lo mejor en Villa María del Triunfo se hicieron otras propuestas, y todo eso se ha ido resumiendo en estas metas, en estas propuestas de programa que constituyen un documento acordado no solamente por la población, sino luego por el Consejo Metropolitano de Lima, que le ha dado rango de ordenanza, es decir, tiene el rango de una norma obligatoria que la municipalidad debe cumplir a través de sus autoridades y funcionarios. Pero para eso necesitamos conocerla, necesitamos divulgarla, porque si no se convierte en un libro gordo de PTT que se guarda en un archivo y dice, yo participé, yo estuve en ese evento. Ahí donde dicen que hubo 3.000 que estuvieron en las reuniones de Lima Sur, ahí estuve yo un sábado y un domingo. Mira la foto, ese que está ahí, ese soy yo, o esa soy yo, cuando en realidad lo que interesa es que esas metas, esos ejes estratégicos se conviertan realmente en instrumentos para que el año 2025 se pueda tener una ciudad de mejor calidad, de mejor convivencia entre todos nosotros. Bueno, eso era lo que...